Empezando porque ya tenemos 16 personas conectadas, entonces, bueno, antes de empezar, mi nombre es Alba García, soy cofundadora de Simplifica, estoy hoy con... Mi nombre es Laura Zúñiga, trabajo en el área de marketing de Simplifica. Nosotras hoy les vamos a estar hablando sobre algunas preguntas que nos enviaron relacionadas con cómo contratar correctamente a los trabajadores domésticos en este 2020. Para los que no saben, Simplifica es una plataforma web que ayuda a hacer todos estos procesos legales para que las personas que contratan cumplan con todos los requisitos de ley y los empleados del hogar puedan tener todos sus beneficios legales. Entonces, la primera pregunta que nos enviaron fue: ¿quién se considera un empleado doméstico? En este momento, la ley colombiana considera a un trabajador doméstico cualquier persona que hace labores de contratación directa en los hogares, las fincas de recreo. Por ejemplo, tenemos las empleadas domésticas, que es normalmente el cargo que más conocemos, que son las personas que nos ayudan con limpieza o cocina, pero también tenemos niñeras, conductores, jardineros, empleados de fincas de recreo. ¿Cuál otro se me escapará? Cuidadores de adulto mayor, niñera, bueno, ya lo mencionamos, mayordomos, cuidadores de finca de recreo, conductores. Todas estas personas que contratamos para que nos ayuden en alguna labor en el hogar deben ser afiliados a Seguridad Social, y la ley colombiana, digamos, nos pide que cumplamos ciertos pasos para contratarlos de manera formal. La segunda pregunta es... La segunda pregunta que nos hacen es si es obligatorio afiliar a Seguridad Social a todos los empleados domésticos y a cuáles entidades debemos hacerlo. Bueno, digamos que en Colombia un empleado doméstico se considera igual a un empleado de cualquier otra labor, es decir, un empleado doméstico o un trabajador doméstico tiene los mismos derechos que un empleado en una oficina. Entonces, en este momento la ley que dice, si es un empleado, por ejemplo, de tiempo completo, lo debemos afiliar a EPS, Caja de Compensación, ARL y Fondo de Pensión. Pero adicionalmente hay otras obligaciones que tenemos, además de la afiliación de Seguridad Social, que son estas 4 entidades que les comento, como a los empleados domésticos también les debemos pagar primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, y les debemos entregar dotaciones 3 veces al año, y básicamente debemos darle todo lo que la ley indica. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuánto cuesta un empleado doméstico durante este año? Es decir, ¿cuánto tendríamos que pagarle teniendo en cuenta todas las prestaciones? Bueno, esta es una pregunta que normalmente nos interesa mucho porque tiene que ver con nuestro presupuesto y con el bolsillo. Básicamente hoy un empleado, por ejemplo, que sea de tiempo completo, que gane el salario mínimo de 2020, que para este año quedó en 877.803 pesos, el costo de la seguridad social sería el siguiente. En pensión, el empleador debería pagar 105.000 pesos mensuales, en caja de compensación 35.000 pesos, en riesgos profesionales, que es la ARL en riesgo 1, asumiendo que es un empleado doméstico solamente, digamos, de limpieza, es 4.500 pesos, y en salud va a ser 74.600 pesos. En total, un empleador que tenga una persona que le ayuda de tiempo completo y le está pagando el salario mínimo va a pagar de seguridad social 219.000 pesos, pero al trabajador doméstico también le corresponde asumir una pequeña parte, que es 4% en salud y 4% en pensión. Ese valor va a ser de 70.000 pesos, que se le va a descontar al empleado en el momento que se le paga su salario. Es muy importante resaltar que nosotros en Simplifica, cuando una persona gestiona su empleado doméstico y lo administra a través nuestro, nosotros cada mes le hacemos el débito a su cuenta y hacemos estos pagos para que no se tenga que preocupar por hacerlos cada mes directamente. Otra de las dudas más comunes es en el caso de las personas que no tienen un contrato escrito con sus empleados domésticos. Se preguntan en este caso si deben o no realizar las afiliaciones a Seguridad Social, y si es así, a qué tipo de entidades. Bueno, en la primera parte de lo que nos preguntan sobre el contrato escrito, contrato verbal, es cierto que siempre tenemos muchos empleadores que dicen, no, pues yo no tengo un contrato escrito, entonces no tengo obligaciones. Es importante resaltar que bajo la ley colombiana un contrato verbal se considera un contrato legítimo, es decir, si una persona cumple 3 condiciones, que es
subordinación, es decir, yo soy el jefe, le pago una remuneración, es decir, le doy un salario y tiene unas funciones y me da un servicio, ahí ya se constituye y se genera un contrato laboral, por lo cual así yo no tenga un contrato escrito, ya tengo unas obligaciones, así que si no tienen un contrato escrito, igual debemos afiliar a Seguridad Social. Nuestra recomendación desde Simplifica, Laura, es que siempre hagamos un contrato escrito. La razón de esto es que un contrato escrito lo que nos permite es poner todas las reglas de la relación laboral de las partes en un documento que permite evitar todos los inconvenientes a futuro de las dos partes, es decir, en ese contrato se aclara el horario, el cargo, por ejemplo, si es una niñera o si es una empleada de limpieza, pues van a estar las funciones bien descritas en ese contrato, adicionalmente las justas causas de despido, en qué momento se va a terminar, si es un contrato fijo. Entonces es muy importante y nosotros sí recomendamos firmar un contrato para evitar problemas, y eso es como cuando uno tiene un novio y uno no sabe qué es, o uno está saliendo con alguien y uno no sabe qué relación se tiene, pues digamos que el contrato lo que permite es justamente definir esa relación y que no quede ahí como en puntos suspensivos de uno no saber qué tipo de relación tiene con su empleado. Entonces sí lo recomendamos. Nosotros además en Simplifica manejamos todos los contratos para empleados del hogar en los cargos, en los diferentes cargos. Entonces si es niñera, pues en nuestra plataforma le va a generar un contrato con las funciones de una niñera, diferente a si por ejemplo es un empleado de una finca de recreo que tiene otras funciones. Entonces sí lo recomendamos bastante, aunque si es un contrato verbal, igual hay obligaciones ya contractuales. Ok, eso empezando pues teniendo en cuenta cuando ya tenemos nuestro empleado doméstico. Cuando estamos haciendo las elecciones, es decir, buscando el candidato ideal, siempre es necesario estar seguros de quién va a ser la persona ideal para hacer las tareas en nuestro hogar. En este caso nos preguntan cómo podemos contratar con seguridad empleados domésticos. Ok, bueno, me encanta esa pregunta porque sí pasa mucho que cuando estamos seleccionando un empleado doméstico, la entrevista y los procesos que se hacen son bastante básicos, es decir, a veces hacemos una entrevista donde únicamente le estamos preguntando a la persona si sabe cómo manejar los alimentos, si sabe lavar, en fin, pero realmente eso no nos blinda de tener la seguridad de que la persona que estamos contratando sea la correcta. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros recomendamos es hacer unos pasos antes de contratar para blindarnos y que, digamos, tanto nosotros como contratantes, así como los empleados, sepamos que es la persona ideal. En ese caso ofrecemos desde Simplifica exámenes de ingreso, hacemos un background check, es decir, miramos la historia de la persona para ver en las bases de datos que no tenga antecedentes penales o judiciales, y todos estos procesos lo que nos ayudan es a tener un proceso de contratación mucho más transparente para las dos partes. Otras preguntas que nos llegó del público acerca de la gestión de sus empleados domésticos es, por ejemplo, esta que nos la enviaron desde Facebook, es ¿cuál es el salario mínimo de una empleada de hogar que trabaja a tiempo completo para este año? Ok, un empleado doméstico este año, el salario mínimo es 877.803 pesos. Adicionalmente tenemos que diferenciar si es una empleada interna, que normalmente decimos interna a las personas que duermen en el hogar. Estas personas no tienen derecho a auxilio de transporte, pero si es una persona que va todos los días a mi casa, aparte de estos 877.000 pesos, yo le debo pagar un auxilio de transporte. Este año el auxilio de transporte mensual es de 102.854 pesos. Acá tenemos una pregunta de María del Pilar Maya en línea, nos dice: soy empleadora de ayudantes de limpieza, pregunto, pago el día 50.000, ¿qué otras obligaciones adquiero? Bueno, María del Pilar, en este momento si tú únicamente pagas el diario y no estás afiliando a las personas a Seguridad Social, pues tienes otras múltiples obligaciones además del pago diario. Esas son afiliaciones a Seguridad Social, en el caso que sea una empleada de por días que tú le pagas 50.000, tienen que ver con ARL, que es la administradora de riesgos profesionales, pensión y caja de compensación. Adicionalmente a estas obligaciones vas a tener que pagarle a estos empleados prima, intereses de cesantías y cesantías en el momento que son en el año, y todas las otras obligaciones que tienes como empleadora, como entregar la dotación 3 veces al año, en caso de que haya horas extras asumirlas. Entonces, digamos, además del salario, que es solo una parte de la relación contractual, como empleadores tenemos múltiples obligaciones y con mucho gusto te podemos ayudar en Simplifica.
Otra pregunta que nos hacen es si en Simplifica hacemos gestión de independientes o solo de empleados del hogar. Ok, digamos que nuestra plataforma actual está enfocado en empleados del hogar, pero estamos trabajando para sacar una plataforma también para empleados, para personas independientes, que esperamos sacar en este 2020. La siguiente pregunta, esta nos la enviaron desde Instagram, es si la empleada de servicio doméstico tiene SISBEN y no se quiere retirar pues por los beneficios que tiene, están obligados a pagar salud, es decir, estar en una EPS, y si deben estar afiliadas a una ARL. Ok, digamos en el caso de el SISBEN tenemos una particularidad. Si es un empleado de tiempo completo es obligatorio incluirlo en la EPS, por lo cual sí va a salir del SISBEN, pero es muy importante resaltar que hay una norma, que es la norma de la portabilidad, donde si la persona a futuro llega a quedar sin trabajo, va a volver a pasar al SISBEN, es decir, no es un beneficio que va necesariamente a perder a futuro. Sin embargo, es un empleado de tiempo completo, sí debemos darle ingreso a salud con una EPS. ¿Y por qué? A veces pensamos que va a ser mejor el SISBEN, pero hay que tener en cuenta que si una persona, por ejemplo, que yo contrato y es de tiempo completo y no le afilio a EPS y se embaraza, el SISBEN no le va a cubrir ni le va a hacer recobro de incapacidades al empleador, y eso nos va a tocar asumirlo totalmente a nosotros. Adicionalmente, si yo no tengo, si no soy cotizante en EPS, no puedo ingresar a mi núcleo familiar como beneficiario, que es uno de los beneficios que más se valoran hoy día en las trabajadoras que tenemos en Simplifica. Es decir, yo como empleada de tiempo completo, al ser cotizante, puedo ingresar a mi cónyuge, a mis hijos, a ser beneficiarios en salud, lo cual nos brinda beneficios, digamos, no solo para la empleada que va a nuestra casa, sino para su núcleo familiar. Nos enviaron otra pregunta desde Instagram, si ya nos siguen, estamos como @simplifica, que quieren saber cuánto gana una empleada que trabaja por días. Ok, una empleada que trabaja por días, digamos que lo mínimo que dice la ley para 2020 es que esa empleada debe ganar 29.260 pesos mínimo el día. Estos mínimos no quiere decir que si yo le pago 40.000 o 50.000 pesos a mi empleada esté mal. Esto simplemente lo que hace la ley es que toma el salario mínimo del año y lo divide en 30 y nos da el mínimo diario. Sin embargo, el promedio de lo que se está pagando en Colombia, al menos en nuestra plataforma, es 45.000 pesos diarios. Entonces es importante resaltar que aunque el mínimo es 29.000, yo le puedo pagar un valor adicional de salario diario. Así tenemos más preguntas. Las personas que están viendo nuestra transmisión. Sí, aquí tenemos una pregunta de una persona que nos dice que podemos contratar con ustedes si solo viene 2 días a la semana y cuánto cuesta. Ok, es importante resaltar que nosotros nos encargamos de ayudar a los empleadores con sus propios empleados, con sus propias niñeras. Entonces, si tú tienes una persona que va 2 días a la semana, la mensualidad de Simplifica es 26.000 pesos y eso cubre absolutamente todo. La asesoría, el acceso a nuestra plataforma, te vamos a brindar el contrato, vamos a hacer las afiliaciones de seguridad social. ¿Eso qué significa? Hacemos los formularios, vamos a tu casa, tomamos las firmas, los radicamos en las entidades, vamos a hacer también los pagos mensuales cada mes. En el momento que llegan prestaciones como la prima o cesantías, también te vamos a informar cuánto es y lo vamos a pagar al fondo de cesantías. Todo esto es muy sencillo. En el momento que tú haces el registro, nos dejas una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito y nosotros cada mes vamos a descontar el valor para que no tengas que preocuparte. Lo bueno de nuestra aplicación es que además si la empleada, por ejemplo, este mes vino en vez de 8 días 7, tú lo vas a reportar en tu aplicación y eso automáticamente te va a recalcular todo. Adicionalmente, si tú pagas en efectivo, la empleada, cuando tú le pagues la quincena, va a firmar un desprendible de nómina en tu aplicación que te va a servir a ti como un archivo y pruebas por si hay algún inconveniente a futuro, donde se evidencia que tú efectivamente le pagabas el salario como corresponde. Todo esto lo hacemos justamente para ayudar a los empleadores a que se cubran de inconvenientes, a que no gasten tiempo en trámites y a que los trabajadores del hogar también puedan tener acceso a los beneficios de ley que nos da la seguridad social, beneficios como acceso a salud, soñar con una pensión, disfrutar de caja de compensación y si tengo un accidente de trabajo, claramente no tener que incurrir en gastos adicionales como empleador, sino estar cubierto con la ARL, que es la Administradora de Riesgos Profesionales. Acá tenemos otra pregunta: ¿en qué ciudades ofrecemos el servicio? Bueno, nosotros en este momento tenemos cobertura en Cundinamarca, es decir, Bogotá
y todos los municipios aledaños. Asimismo estamos en Antioquia, en Medellín y todo el área metropolitana de Medellín. Estamos en Cali, también en todos los municipios de Cali, y recientemente ingresamos a la ciudad de Bucaramanga y Barranquilla. Entonces en todas estas ciudades tenemos cobertura. Adicionalmente tenemos una línea telefónica de asesoría que ustedes pueden llamar. En esta línea lo que van a encontrar es asesores expertos en todo lo que estamos hablando, que van a revisar su caso. Es decir, a veces tenemos dudas muy específicas porque tenemos un empleado que lleva con nosotros un tiempo, pero que ya tiene cierta edad y no sé cómo administrarlo, qué tengo que hacer, cuáles son mis obligaciones. Desde Simplifica nosotros estamos absolutamente dispuestos a ayudarlos. ¿Me muestran la línea, porfa? Les voy a recordar la línea por si quieren marcarnos. Ustedes pueden marcar desde el celular 031-743-7648 o pueden ingresar a nuestra página web simplifica.com, dejarnos sus datos y nosotros les devolvemos la llamada. También tenemos un chat de servicio donde ustedes pueden acceder en simplifica.com y hacer sus dudas y también tener su asesoría. Nuestra intención obviamente es ayudarlos a que puedan hacer todo esto de una forma sencilla y fácil. Tenemos otra pregunta, es si una empleada por días tiene derecho a toda la seguridad social y todos los beneficios de ley. Bueno, una empleada por días tiene derecho a todo. La única diferencia que vamos a tener con una empleada por días es que la empleada por días debe continuar en el SISBEN, ya que la cotización o el pago de salud en Colombia solo se puede desde un salario mínimo. Entonces la única diferencia es que la seguridad social obviamente va a ser proporcional y es más económica, con una ley que tenemos en Colombia que permite cotizar un valor menor. Esto en temas de empleada de por días. Entonces si mi empleada, por ejemplo, tiene SISBEN y me va un día a la semana a mi casa, la obligación que yo tengo es en seguridad social brindarle pensión, caja de compensación y ARL. Lo único que cambia es la parte de la EPS, porque la EPS, como mencioné, solo se puede cotizar desde un salario mínimo, es decir, para empleados de tiempo completo. Ok, tenemos más preguntas. Ok, otra pregunta que nos hicieron es sobre el tema de la ARL y los diferentes niveles de riesgo. Es importante aclarar que la ARL tiene diferentes niveles de riesgo según el cargo que yo tenga. Entonces, nosotros normalmente en empleo doméstico manejamos el riesgo 1, pero si por ejemplo tengo una persona que yo contrato que es una enfermera o es un mayordomo de una finca de recreo y hace ciertas funciones distintas, en ese caso seguramente yo voy a poder poner otro nivel de riesgo. Entonces aquí estamos hablando como en el estándar, sin embargo es importante como resaltar esto. Otra pregunta que nos hacen a veces es, por ejemplo, tenemos otros cargos de contratación en el hogar como cuidador de adulto mayor, tenemos enfermeras, todos estos puestos o personas que contratamos directamente en el hogar. Tenemos la obligación de afiliarlos a Seguridad Social y digamos que con nosotros la idea es que sea muy fácil, muy simple para poder cumplir con los requisitos de ley que tenemos. A ver, otra pregunta. Más preguntas. Recuerden que tenemos una aplicación móvil, eso es lo que hace que lo que hace Simplifica sea tan sencillo, de que tengamos diferentes opciones para gestionar a nuestros empleados domésticos. Tenemos otra pregunta. Vale, nos preguntan que si somos bolsa de empleo. No, nosotros no proveemos personal ni damos empleo. Nuestra función es ser como ese puente entre el empleador y el empleado y todo lo que es la seguridad social, la parte legal, las afiliaciones. Entonces nosotros no somos bolsa de empleo. Lo que hacemos es ayudar a las personas que ya tienen su empleado, que la están contratando de manera sencilla. Nuestra pregunta es: ¿cuáles son los beneficios de contratar con nosotros? Bueno, cuando estamos contratando un empleado del hogar a través de Simplifica, los beneficios son múltiples. Primero, tenemos una asesoría personalizada donde ayudamos según el caso a aclarar dudas, es decir, tengo un empleado hace 3 años, nunca lo había afiliado, ¿cómo arreglo el tema? Entonces nosotros vamos a hacer esa orientación. Adicionalmente vamos a hacer toda la afiliación, es decir, hacemos la asesoría, te decimos cuánto te va a costar mensualmente tu empleado, cuáles son las obligaciones, despejamos las dudas. Luego de eso te mandamos un mensajero a tu casa con los formularios de seguridad social para que los firmes. De ahí nosotros vamos, los radicamos en las entidades. Después de eso,
vas a tener una aplicación en tu celular o una plataforma web donde vas a poder gestionar todo lo relacionado con tu empleado. ¿Eso qué quiere decir? Un beneficio, mi empleado se incapacitó y no tengo ni idea si eso me afecta o no el salario, digamos, de esta quincena. Lo reportas en Simplifica y nosotros te vamos a recalcular todo para que lo hagas con todo lo de ley y para que pagues realmente lo que corresponde. Que le presté dinero a mi empleada, pero no tengo ni un registro y mi empleada se fue y no sé qué. Pues resulta que con nuestra aplicación tú puedes reportar la novedad de un préstamo y se lo puedes descontar mensualmente a la empleada. Y todo esto va a quedar registrado. Otra ventaja que tenemos es que vamos a llevar un archivo digital de toda la relación laboral. Entonces, además de que cuando compras Simplifica te vamos a dar el contrato para que tú lo firmes, lo subas, en nuestra aplicación vas a tener todos los documentos de la relación laboral. Vas a tener los desprendibles de nómina, vas a tener los documentos de la empleada. ¿Y eso para qué te va a servir? Que si el día de mañana hay una demanda o algún inconveniente, vas a tener toda la trazabilidad de tu relación laboral y eso te permite blindarte y además estar más tranquilo. Además de eso, si el día de mañana tienes un inconveniente con alguna entidad, no quieren atender a la empleada y no sabes qué hacer, nosotros te vamos a ayudar a resolver todos esos inconvenientes que a veces suceden porque el sistema de seguridad social es particularmente complejo. ¿Qué hacemos? Hacemos simple algo que normalmente ha sido difícil, que es todo el tema de seguridad social, temas legales, laborales para el hogar. Y somos el Departamento de Recursos Humanos de los Hogares en Colombia. Por eso, además de lo que mencioné, tenemos una página donde puedes comprar, por ejemplo, los uniformes de tu empleada y te llegan directamente a tu casa. O puedes hacer todo un chequeo de antecedentes para estar segura que la persona que estás contratando no va a tener ningún riesgo a futuro. Tenemos otra pregunta, es ¿qué tipo de planes ofrecemos? Vale, nosotros tenemos 2 planes que se diferencian entre tiempo completo y de por días. El tiempo completo es el plan full time. Este plan cuesta 36,000 pesos mensuales y cubre todo lo que yo he mencionado, desde la asesoría, la afiliación, los pagos mensuales. También puedes pagar el salario a través de un DaviPlata, a través de Simplifica. Y tenemos el plan flexi, que es para empleados de 1 hasta 4 días a la semana o de medio tiempo. Estos empleados, este valor es 26,000 pesos mensuales, incluye todo lo que mencioné. Digamos, la única diferencia es la frecuencia del empleado y la afiliación a seguridad social, que es un trabajo, digamos, dispendioso, porque lo que hacemos es asesorar, pero además hacemos los formularios, enviamos un mensajero y luego ese mensajero va a 4 entidades, tiene un costo de 78,000 pesos. Tenemos otra pregunta. ¿Puedo afiliar a mi empleada aunque sea a otro país? Sí, siempre y cuando la empleada cuente con un permiso de trabajo, o digamos, si es, por ejemplo, una empleada de Venezuela, si ella cuenta con el PEP que hace de cédula, también se puede formalizar, o si tiene una visa de trabajo también se puede hacer. Y si el empleador es extranjero, también lo podemos manejar, por lo cual lo hacemos. De hecho, tenemos alianza con varias embajadas porque justamente los extranjeros tienen muchas dudas y necesitan mucho apoyo en esta labor, entonces también podemos ayudarles con ese tema. Teníamos otra pregunta acerca de cuál es la fecha límite para el pago de las cesantías. Ok, luego a lo mejor hacemos otro live específico para cesantías, pero el plazo máximo es el 14 de febrero. Es muy importante en cesantías tener en cuenta algo, y es, si yo tengo una empleada que viene desde el año pasado trabajando conmigo continuamente y llega enero, tenemos 2 particularidades para empezar el año. La primera es que en enero yo le debo liquidar los intereses de cesantías y eso se los pago en la nómina o en el sueldo que le pago a fin de mes en enero. Esa es una parte de la obligación. La segunda parte es consignar en el fondo de cesantías el valor de las cesantías del año anterior, que normalmente es un salario o proporcional según el tiempo que haya trabajado. Muchas personas nos llaman y nos dicen, no, mi trabajadora o la persona que me ayuda, ella prefiere que se las pague en efectivo. Ojo, lo ideal, y como dice la ley, es consignarlas en el fondo de cesantía. Nosotros de Simplifica ya estamos haciendo los recaudos para hacer el pago de los clientes actuales, pero no se recomienda entregar las cesantías directamente a la empleada porque la ley dice que solo se deben entregar al empleado en 3 casos: adquisición de vivienda, remodelación de vivienda o educación. Si no tenemos esos 3 casos, debemos consignarlo en el fondo de cesantías. ¿Por qué? Porque las cesantías, el objetivo que tiene es que si el día de mañana la persona se queda sin trabajo, o yo me quedo sin trabajo, o si Laura se queda sin trabajo, tener un ahorro que me permita subsistir mientras estoy cesante.
Entonces, el plazo máximo va a ser el 14 de febrero para consignarlas en el fondo, que es justamente el día de San Valentín. Acá tenemos otra, si pago 50.000 el día 2 veces a la semana, ¿cuánto se incrementa este pago con las afiliaciones? Es decir, ¿cuánto queda? Vale, si quieres a Adriana, te podemos dar una asesoría personalizada si nos dejas tus datos, pero básicamente el valor que tú le pagas 2 veces a la semana, lo ideal es que se lo pagues quincenal y te vamos a mandar, si nos dejas tu mail, el costo específico para tu caso de la seguridad social. El valor con nosotros es 78.000 pesos una única vez, que es la afiliación inicial, y luego mensualmente vas a pagar 26.000 pesos. Eso te incluye absolutamente todo. Y cuando digo todo es, por ejemplo, algo que nos pasa mucho es, no, mi empleada me renunció, ¿cómo la liquido? Entonces, a veces no tenemos ni idea o es buscando un contador, un abogado. Con Simplifica solo son 3 pasos en la aplicación o en la plataforma web para liquidar un empleado por renuncia o por despido. Eso también se incluye en esa mensualidad, es toda la gestión de los empleados y para que pues lo hagamos fácil desde la casa en el día a día. Ok, tenemos otra. Dice, si mi empleada tiene ayuda donde cubren la pensión, ¿cómo funciona lo de la salud? Ok, digamos que la pensión va a ser un ahorro para la vejez, entonces en ese sentido lo que va a pasar es que la empleada cuando cumpla cierta edad va a poder tener una pensión, al menos soñar, o un ahorro que le va a servir en su vejez. En temas de la salud, depende, digamos acá en Colombia tenemos lo que llamamos las EPS, si es una empleada de tiempo completo que tiene una EPS, en el momento que ella tenga una emergencia o necesite una cita, va a poder a través de su EPS tener ese servicio. Es muy importante que además de nosotros hacer la afiliación es pagar mensualmente la seguridad social, porque a veces creemos que no, ya la afilié y ya estoy cubierta. Exacto. Pero resulta que mi empleada se enfermó y justamente fue urgencias y yo estaba en mora y no la atienden. Entonces es importante, digamos, que tengamos en cuenta que nosotros al ser empleadores y tener, digamos, el beneficio de una ayuda que va a nuestra casa a ayudarnos a cocinar, a limpiar o así, ese beneficio pues implica unas obligaciones que si lo hacen con nosotros va a ser muy sencillo de cumplir, pero además los va a cubrir de todo tema legal a futuro y va a también permitir tener una empleada más contenta, feliz, porque tiene sus garantías legales y eso pues obviamente hace que uno tenga una mayor lealtad con el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos por ahí. Ya lo de otro país, ya, si me emplea, Bueno, a veces un caso que digamos nos pasa y como para generar un poquito de conciencia en el tema es cuando yo tengo una empleada en mi casa, si por ejemplo yo no la tengo afiliada y esa persona se corta un dedo o se cae o tiene un accidente, básicamente lo que me va a tocar a mí es sacar de mi bolsillo todo ese costo de ir al médico, atenderla. Entonces digamos la invitación es, si bien es un esfuerzo para algunos hogares económico pagar seguridad social cada mes, pagar las cesantías y todo lo que conlleva tener un empleado en el hogar, es muchísimo más costoso tener que asumir una enfermedad grave si no está afiliada, asumir una demanda, afrontar una multa o tener inconvenientes. Entonces, como dicen por ahí, las cuentas claras y el chocolate espeso. Es contar con la tranquilidad de hacer las cosas bien desde el inicio. Así estás tranquilo, contratas seguro y sabes que no vas a tener ningún inconveniente con tus empleados. Así es, de acuerdo. Si ya tengo un contrato laboral, ¿puedo usar este? Sí. Si tienes un contrato laboral lo puedes usar, sin embargo, si ingresas a nuestra plataforma, nosotros también te vamos a proveer un contrato que te va a servir para formalizar esa relación laboral, por lo cual lo puedes usar, pero nosotros lo revisaríamos para ver si cumple lo que debe tener un contrato, porque normalmente creemos que por yo poner una fecha, unas funciones y a veces hasta ponemos cosas que no cubre la ley y creemos que porque está en un papel ya estoy cubierto. Como por ejemplo, mi empleada no quiso afiliarse, entonces ella me firma que ella no se quiso afiliar y por eso yo no la ingresé al sistema de seguridad social. Digamos que son obligaciones que así estén escritas y firmadas no se pueden evadir, porque tener un empleado pues tiene unas obligaciones que son fáciles de cumplir con Simplifica. Tenemos otra pregunta, es si podemos agregar más empleados a través de la aplicación. Sí, nosotros tenemos clientes que tienen 4 y 5 empleados del hogar, gente que tiene casas de recreo, tiene empleada, niñera, entonces claro que sí, se puede tener varios empleados. Y tenemos otra pregunta,
mi empleada la puedo contratar por prestación de servicios. No, digamos que la naturaleza de una relación de un trabajador del hogar es un empleado, no es un independiente. Entonces, mucho cuidado porque a veces tenemos como unos conceptos cerrados. Ah, no, es que yo le pago 60,000 pesos al día y ahí cubre cesantías, primas y todo, y pues lastimosamente la ley no funciona así. Lo mejor es yo pagarle el salario real y cada vez que llegue la prima, las cesantías, pagarlo y legalizarlo, digamos, con todo lo de ley. Entonces en ese caso no se recomienda que sea por prestación de servicios, porque al yo tener unas funciones, dar una remuneración, hay que hay una subordinación, como ya hay un contrato, finalmente igual no voy a estar cubierto con todo lo legal y no voy a evitarme, digamos, inconvenientes a futuro si lo hago bajo esa modalidad. Tenemos otra. ¿Qué pasa si mi empleada tiene más de 60 años? Digamos que en el caso de que mi empleada, si yo tengo personas ya adultos, digamos, mayores de 60 años, ahorita ya la gente de 60 años pues realmente es muy joven y muy vital, simplemente no tengo obligación de cotizar pensión, pero todo lo demás se maneja igual. Entonces, si yo tengo una empleada que me ayuda a mi casa, tiene más de 60 años, igual la debo afiliar a todo lo de ley, y pues mucho más recomendado cuando es una persona ya de cierta edad que puede tener alguna enfermedad a futuro, se puede caer o digamos cualquier inconveniente, pues lo mejor es estar cubiertos de ley. Entonces en este caso igual hay que hacer todo el tema de afiliaciones a seguridad social, pagos de prestaciones y pues todo lo que indica la ley colombiana. Tenemos otra pregunta, debido al aumento del salario mínimo, ¿también mi empleada tendrá un aumento en sus pagos? Digamos que si lo que nos referimos es al salario, por ejemplo, si mi empleada el año pasado ganaba el salario mínimo, yo lo mínimo que le debo aumentar para empezar 2020 es igualarlo al salario mínimo, que es 877,000 pesos este año. En ese caso, se debe hacer el aumento. Si yo le quiero aumentar más del salario mínimo, también lo puedo hacer. Es decir, si mi empleada el año pasado ganaba el salario mínimo y yo este año le quiero pagar más, por decir algo, 900,000 pesos, también lo puedo hacer. En el caso de que ya mi empleada ganaba, por ejemplo, 1.000.000 el año pasado, no es obligatorio hacer un aumento este año. Eso, digamos, es un manejo de cada uno de los hogares según sus presupuestos. No es obligación hacerlo cada año. Lo obligatorio es mínimo generar los pagos del salario mínimo, pero muchos, digamos, en nuestra plataforma tenemos muchos empleados que ganan mucho más del salario mínimo y ya es como la negociación directa que se haga del cargo. Interactuando. ¿Qué pasa? Mi empleada tiene más el salario mínimo, Bueno, si tienen alguna otra pregunta nos la pueden hacer en este momento. Básicamente les recordamos que somos Simplifica, somos una plataforma que ayuda en todo lo relacionado de la contratación y gestión de empleados domésticos en Colombia, y estamos en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y Bucaramanga. Otra pregunta que nos suelen hacer mucho es ¿qué tipos de beneficios en general va a tener la empleada pues, a estar afiliada a Seguridad Social? Porque a veces tal vez no es tan claro para todos pues en qué se puede ver beneficiada la empleada. Claro que sí. Empleados domésticos. Digamos que los beneficios que tenemos, primero es estar tranquilas las dos partes de que si cualquier cosa pasa en términos sobre todo de salud, vamos a estar cubiertos. Adicionalmente, la empleada al tener, por ejemplo, acceso a la caja de compensación va a poder acceder a cursos, temas de recreación, vacaciones con la caja de compensación. Digamos que estas entidades tienen muchos beneficios que normalmente no les sacamos el provecho, pero es muy importante que si tenemos empleados afiliados y cotizando caja de compensación, le saquemos el jugo, digamos, a este pago. Otro beneficio que tenemos es el sueño, obviamente, de una pensión a futuro. Esto es como un beneficio a largo plazo, pero claramente que todos soñamos algún día que cuando seamos viejitos no nos toque seguir trabajando, sino que podamos tener al menos un ingreso producto de nuestro trabajo en nuestra vida. Otro beneficio que tenemos es en el momento, por ejemplo, que la empleada va a adquirir una vivienda o necesita un préstamo. En nuestra plataforma van a poder generar certificados laborales, pero además el hecho de que se está haciendo un ahorro en las cesantías le va a servir para también sumarle a ese sueño de tener una casa propia. Entonces digamos que los beneficios de contratar formal para el empleado son múltiples, sobre todo es mucha seguridad, tranquilidad y estar protegido. Adicionalmente, si yo tengo hijos, soy una empleada y tengo hijos y estoy contratada de tiempo completo, pues un beneficio es que puedo ingresar a mis hijos a que sean beneficiarios.
También tenemos unos beneficios de unos subsidios con la caja de compensación y es si yo incluyo a mis hijos como beneficiarios en la caja, voy a tener derecho a un subsidio que me dan mensualmente por cada uno de los niños, lo cual me va a generar un ingreso adicional que normalmente si no estoy contratada formal no tendría. Otra pregunta es, ¿qué pasa si mi empleada tiene un accidente laboral y no está afiliada? Si tenemos una persona que va a nuestra casa y tiene un accidente, pues el empleador tiene la obligación de cubrir todos los gastos de este accidente. Y digamos que pasará algo gravísimo y es que la persona quede con una invalidez que no le permita trabajar, pues nos va a tocar asumir de por vida un costo pues que normalmente no tenemos contemplado. Las empleadas normalmente digamos de cocina y limpieza manipulan químicos, tienen utensilios cortopunzantes, en fin, los riesgos son bastantes, por lo cual la recomendación sí es tener una afiliación completa que incluya una ARL, porque claramente cualquiera puede tener un accidente en el trabajo, es lo más usual, digamos. Tenemos otra pregunta, esta es, nos preguntan, dice, no doy dotación a mi empleada y es porque ella no la ha requerido ni la desea. ¿Cómo puedo cumplir con la obligación? Básicamente, las obligaciones legales de un contrato, tener un empleado, digamos, en la casa no son opcionales. Si la persona no desea la dotación, pues con qué, digamos, tipo de uniforme o dotación está trabajando. Ahí lo que yo sí recomiendo es que hables con tu empleada, que le digas que esto es un tema de ley, que es obligatorio y que tú además quieres que ella tenga como todo lo que necesita para cumplir sus funciones cómoda y de una manera adecuada. Entonces, en ese caso, ten la conversación con tu empleada, explícale porque esto es importante y entrégale la dotación. Es importante resaltar que no se puede entregar dinero como si fuera la dotación. La dotación se tiene que entregar un uniforme completo. Y si no, digamos, tengo la posibilidad de entregar el uniforme, lo que yo puedo hacer sencillamente es comprar un bono de dotación para que la persona vaya y lo canjee. Y también en nuestra página de productos de Simplifica, si es muy, digamos, no tienes tiempo para ir a comprarlo, puedes pedirlo y te llega a tu casa directamente el uniforme con un comprobante para que la empleada lo firme y tú lo almacenes donde se evidencia que se está entregando la dotación. Ok, tenemos más preguntas. Adriana Báez dice, mi empleada viene 2 veces a la semana, a principio de año compré un uniforme completo que utiliza en la casa cada vez que viene, ahí se cumple lo de ley. Adriana, lo que dice la ley es básicamente que debes hacer 3 entregas al año. ¿3? Sí, son 3 entregas en abril, agosto y diciembre. 3 entregas al año en abril, agosto y diciembre. En este caso, como es una empleada que va 2 veces a la semana, con un uniforme que le entregues en estas fechas y lo legalices, ya estarías cumpliendo el requisito de ley. Tenemos más preguntas. Dice arriba que cuándo puede retirar mi empleada el dinero del fondo de cesantías. En este caso, en el fondo las va a poder retirar en caso de que vaya, digamos, a estudiar y necesite el dinero, en caso de que vaya a adquirir vivienda o vaya a remodelar su propia vivienda. En estas 3 situaciones los puede retirar. Adicionalmente, cuando se termina la relación laboral, nosotros le entregamos una carta y en ese momento también puede retirar del fondo de cesantías el dinero, digamos, para poder tener con qué subsistir mientras está buscando otro trabajo. Otra pregunta que nos llega dice, si yo despido a mi empleada el viernes, ¿debo pagarle sábado y domingo? No, básicamente toda la liquidación se hace efectiva desde el día en que se cierra la relación laboral. Entonces, si hoy, por ejemplo, ella renuncia o tú la despides, pues sería hasta ese día y desde ahí para atrás se hace toda la liquidación teniendo en cuenta lo que haya durado la relación laboral. Es importante resaltar que si yo la estoy despidiendo sin justa causa, voy a tener que pagar una indemnización, que es lo que dicta la ley. Ahora, si la empleada renuncia, se debe liquidar todo y no va a haber, digamos, caso a una indemnización. Tenemos otra pregunta, es ¿qué pasa si mi empleada nos ayuda en diferentes casas, o sea, casas de familia, pero puedo hacer un solo contrato o afiliación? Bueno, este caso me encanta que lo hayan preguntado porque realmente es muy común
que nos llegan, digamos, amigos que tienen una empleada que va el lunes a la casa de Laura, por ejemplo, va el martes a mi casa, el miércoles a la casa de otra persona. Y normalmente creemos que lo ideal es juntarnos y entre todos hacerlo. Nuestra recomendación es no hacerlo de esta forma, sino de manera individual, porque realmente se vuelve, digamos, un inconveniente hacer los cálculos. Entonces si va a la casa de uno 2 días o a la casa de otro un día, entonces aquí lo ideal es que cada uno formalice y regule y afilie y haga todo lo de ley de su parte. ¿Esto qué va a hacer? Primero, vas a tener la autonomía de poder gestionarlo. O sea, a ti te dejó de gustar la persona y se acaba la relación, o esa persona te renuncia a ti, no vas a afectar al resto del grupo con el que comparten esta empleada. Adicionalmente, para ella va a ser muy beneficioso porque cada uno le va a cotizar su parte de pensión, de caja de compensación, entonces va a tener sus beneficios completos. Entonces lo que nosotros recomendamos en estos casos es que cada quien se haga cargo de su parte. Nosotros en Simplifica con mucho gusto les ayudamos a hacer todo y que a cada parte entienda cuánto le va a costar, pero lo ideal es que lo hicieran como empleada de tiempo parcial y si es para mí, digamos, a mi casa viene el miércoles, yo formalizar la parte del miércoles, lo que me corresponde a mí. Igual va a ser con las primas, con las cesantías, lo que se le va a liquidar es lo correspondiente a lo que efectivamente va a mi casa. Ok, tenemos... Ok. Esta es la continuación de la pregunta que nos había hecho Marta acerca del despido de la empleada. Nos pregunta, ¿y si está dentro del periodo de prueba? Si está dentro del periodo de prueba, no es obligatorio hacer el pago de indemnización. Si digamos que para los que no saben, en Colombia tenemos un periodo de prueba que es muy importante resaltar que ese periodo de prueba es válido siempre y cuando esté firmado dentro del contrato laboral. Máximo puede ser de 2 meses y en este periodo de prueba es un periodo normal donde nos estamos conociendo las dos partes, tanto la empleada como el empleador. En este caso, si por cualquier cosa la relación no es exitosa, la relación laboral, y yo quiero terminar el periodo de prueba, en este caso no se debe pagar indemnización, pero debe estar firmado el periodo de prueba dentro de un contrato para que realmente sea legítimo y poder aplicar este tipo de cláusulas. Otra pregunta, dice, yo quiero un contrato fijo para que en diciembre se liquide. ¿Qué sugieren ustedes? Vale, digamos que por la naturaleza del servicio doméstico, del trabajo doméstico, nosotros recomendamos más contratos a término indefinido que fijos. ¿Por qué? Porque el contrato a término indefinido, digamos que normalmente uno contrata a un empleado para el hogar sin tener una fecha fija en la que yo la voy a despedir. Entonces, por la naturaleza, digamos, del trabajo, lo ideal es que sea un contrato indefinido. ¿Cuándo aplica contrato fijo para servicio doméstico? Es, por ejemplo, tengo una licencia de maternidad y yo sé que voy a contratar a una enfermera en las noches solamente por 2 meses. Pues ahí me aplica contrato fijo porque ya yo sé de entrada cuándo inicia y cuándo va a acabar la relación laboral. En ese caso sí aplica. ¿Por qué no recomendamos ni liquidar en diciembre ni hacer contratos fijos anuales? Porque el contrato fijo tiene una particularidad y es que pasado el periodo de prueba, si yo despido a la persona sin justa causa, digamos a la mitad del contrato, la indemnización es todo lo que queda para pagar en salarios hasta que se termine el contrato. Ejemplo, yo tengo un contrato fijo de enero de este año a diciembre de este año y en junio por algo, no sé, me quedé sin trabajo y no voy a poder seguir pagando a la empleada, me toca, digamos, prescindir de este servicio. La indemnización por incumplir un contrato fijo igual va a ser todos los 6 meses que faltan de salario, entonces resulta muy costoso y no es lo ideal para relaciones de este tipo. Si yo tengo un contrato indefinido, en cambio, la indemnización va a ser solo 1 mes de salario en este tipo de escenario, por lo cual recomendamos mucho más el contrato indefinido. Pero en ciertas situaciones aplicaría contrato fijo, como les comenté en el tema de la licencia, entonces habría que verlo, pero en lo general debería ser un contrato indefinido. Y sobre la liquidada en diciembre, bueno, esa es una lucha pedagógica que tenemos en Simplifica porque hay una práctica mala que tenemos a veces de no, yo todos los diciembres liquido a mi empleada, la desafilio y la vuelvo a afiliar en enero. Hay que tener en cuenta que puede haber una continuidad laboral, que liquidar a la empleada si finalmente solo se va a ir de vacaciones no es lo ideal. La liquidación final o la terminación de la relación laboral debería ser en el momento real que se termina.
Y a veces mucha gente tiene como la inquietud, no, pero entonces se me va a mí acumular dinero, entonces el día que ya se vaya, si fue más largo, entonces me va a salir costosísimo. Y la verdad es que si yo soy juicioso, que la empleada va todos los años de vacaciones, les pago sus primas a tiempo, le consigno sus cesantías, no se me va a acumular a mí realmente una liquidación muy costosa. Solamente se me acumularía una indemnización que realmente, si fue, digamos, una renuncia, no va a ser realmente tan costoso. Entonces la práctica de liquidar todos los años a fin de año, pues no la recomendamos tampoco. Tenemos otra pregunta, es si la persona está pensionada, ¿cómo es el tema de los descuentos y afiliaciones? En este caso, Marta, si la persona está pensionada, no es obligatorio que le cotices pensión. De todas maneras, depende de varios factores y para eso podemos revisar el caso puntual, pero en ese caso igual, si es una trabajadora del hogar que está pensionada, se le debe dar todas sus garantías de ley sin ser obligatorio cotizarle pensión. Bueno, hemos tenido buenas preguntas. Este es nuestro primer Facebook Live y la idea es que vamos a seguir haciéndolo cada 2 semanas para seguir resolviendo dudas de temas puntuales. Hoy digamos que hemos tocado temas generales y la idea es que los próximos van a ser de temas más específicos. Vamos a tener uno en 2 semanas donde vamos a hablar de empleados de por días exclusivamente, porque según lo que hemos visto hoy y preguntas que nos han enviado, hay muchas dudas sobre si a veces creemos que porque una persona va solo un día a mi casa no tengo obligaciones, y la verdad es que sí, pero digamos que lo importante es que recuerden que con Simplifica va a ser muy sencillo hacerlo. ¿Qué otra duda general nos suele pasar? Por ejemplo, en el caso de los pagos, por ejemplo, de la dotación, ¿no? Que muchas veces cuando se entrega la dotación no formalizamos la entrega que se hizo en los diferentes periodos. Simplemente se le entregó a la empleada pues el calzado, la blusa, el pantalón que necesita para su labor, pero como tal no formalizamos la entrega que se hizo. Sí, es muy importante en las relaciones laborales siempre dejar todo documentado. Si es a través de Simplifica, nosotros siempre proveemos el certificado, todos los desprendibles de nómina, todo para que quede por escrito y todo quede muy formal. Entonces, si yo le entrego la dotación a mi empleada y soy o no cliente de Simplifica, lo importante es hacer un documento donde quede en evidencia que yo estoy entregando esta dotación. Yo creo que por hoy estamos bien. Les agradecemos a todos los que se conectaron. El video igual va a quedar en la página para los que quieran consultarlo o ver algún tema adicional. Recuerden que estamos en simplifica.com, que tenemos también nuestra línea de servicio al cliente, nuestra línea de atención, y con esto les podemos aclarar dudas particulares de su caso. Nos pueden también dejar su correo en los comentarios y sus datos, y con mucho gusto les podemos brindar información más detallada del caso particular de cada uno. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo el tiempo que destinaron para ver este Facebook Live con Simplifica. Bye. Muchas gracias, que estén bien.